Nosotros somos equipazo. Aso. Líderes de las tardes. Mira, tenemos un tema que le gusta a Gerson, sobre todo. Porque Pero se va para Hino. Se va para Hino. Ahí no va. Se va para Hino. No me diga eso, Gerson. Sí. Ahí no baja. Entonces, de los derechos humanos llegan a las cárceles. El cambio que anuncia la justicia. Tenemos allí un video donde nuestro gran amigo Roberto Santana habla de este tema. Mío. Tíralo. Por 62 años, el sistema penitenciario era una especie de cenicienta, no porque hubiese una voluntad expresa de perjudicarlo, sino pura y simplemente porque el que está investigando, persiguiendo, litigando en los tribunales, no podía estarse encargando de soltar presos, buscar presos, la familia, los sueldos de los empleados, y entonces eso nunca dio pie con bola. Sencillo, todo es responsabilidad nuestra, de ahora en adelante, todo es responsabilidad del sistema, y en términos macro, el tema penitenciario es parte de las políticas del gobierno, y dentro de esas políticas públicas se materializan, se realizan a través del Ministerio de Justicia, y en este caso el sistema penitenciario recibe un apoyo directo, autónomo, pero aparte de eso tiene la sombrilla de las políticas públicas. En lugar de ser una cenicienta como era el tema penitenciario antes, ahora está rejerarquizado como una prioridad, que es una prioridad no únicamente relacionada con el tema humanitario o de derechos humanos, es un tema relacionado también con la seguridad ciudadana y con la prevención del delito. Este nuevo comienzo va a erradicar por siempre la subrogación, el carácter de cenicienta que tuvo el sistema penitenciario, que como tú bien dices, a veces no se llevaba a un privado de libertad porque no había gasolina. Eso se acabó. Ahí tenemos las declaraciones de Santana. Yuri, ¿de qué tú opinas de esto? Que este país es un maldito relajo. Eso es lo que yo opino, que este país es un maldito relajo, porque nosotros tenemos, es verdad que hay temas aquí con los presos, pero es preferencial. Aquí no se necesita custodiar que sus derechos sean garantizados, porque las leyes están ahí y son las necesarias. Lo que pasa es que no se regula, y para que se regule no se necesita crear posiciones, nóminas, pago, dinero que le va a costar a la clase media sangrar más todavía. Eso lo que necesita es personas que resuelvan la situación. Ahora Hablábamos días atrás de que probablemente el que esté encarcelado porque cometió ciertos crímenes que no vamos a detallar aquí, no necesita que se le encubran o se le cumplan más sus derechos humanos. Necesita que se le garantice al que está afuera. El que está afuera, que probablemente fue víctima de uno que está dentro, y esos son los que no están bajo tierra, ¿verdad? Por alguno de esos desaprensivos. Usted me dice que no se les llevaba a algunos presidiarios, ¿verdad?, a los centros médicos a recibir atención, porque antes en algunos casos no había combustible con un vehículo afuera estacionado. Pero eso, les reitero, no es la generalidad. Eso es un trato exclusivo. Aquí lo que tenemos es que revisar el personal que tenemos en las cárceles, porque así como hay hacinamiento, también hay otros que viven en plenitud, porque la familia paga para que tengan una celda para ellos solos, porque tienen pantallas planas, ahí adentro tienen plasmas gigantescas y mujeres que le llevan, incluso para que disfruten, porque aquí hay cárceles donde los presos tienen 3 y 4 teléfonos para seguir delinquiendo desde ahí adentro, y como aquí la pena no es acumulativa, no sucede nada y siguen buscándose su cuarto a su manera ahí adentro. Estoy muy harta de este país. Este país no sirve, estoy muy harta, estoy harta de este país. Y estafando, claro. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer que cada cárcel tenga una ventanilla de derechos humanos? Nada, ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Qué beneficio le va a dar esto a los presos? Porque en una cárcel que meten 10, 12 presos en una sola celda, que no tienen una buena cama, que no tienen un buen colchón, que no tienen un buen baño, que no tienen higiene, y que es un comercio ahí adentro y que todo el mundo hace lo que quiera, si tiene 2 pesos, ¿qué va a ser derechos humanos adentro de una cárcel? Los derechos humanos aquí solamente son resguardados y salvaguardados para los delincuentes. Entonces, ahora queremos llevarlo a otro nivel. O sea, ya de por sí en la calle, óyeme, tú matas a un tigre y salen los derechos humanos. Ajá. ¿Y no quieras tú? Oíste, que ese hombre que no, pero ese ha matado 10 y los derechos humanos de esos 10 se fueron para la mierda. Se lavan la nalga. Mira, ¿Tú entiendes? Entonces, una cosa, él menciona que no salió que no pudieron llevar a un preso al médico porque el vehículo no tenía combustible. Y
¿Para qué carajo tiene que salir un jodido preso de la cárcel? Se supone que ustedes tienen que tener adentro con que atenderlo. Claro. O sea, ¿a qué va afuera un preso? Es que hay que sacarlo. O es que la ambulancia y esos vehículos lo usan para sacar los presos a otras cosas. Gracias, muy amable. Pero imagínate que sea un caso grave y que un vehículo no tenga combustible. ¿Dónde está el 911 y dónde están las otras ambulancias? Porque solamente hay un vehículo. Eso no tiene sentido. Entonces tú quieres meter derechos humanos en la cárcel cuando, obvio, sí están trabajando porque hay una cárcel nueva, a los presos de la Victoria lo trasladaron, tienen mejores condiciones. Entonces, ¿por qué en vez de hacer esa inversión en derechos humanos, usted no agarra y hace 2 o 3 cárceles nuevas más y así automáticamente los presos van a tener una mejor condición de vida? Mi gran amigo Roberto Santana debería callarse la boca por un buen tiempo después de ese dinero que él hizo gastar al Estado remodelando la Parra, que no había que hacerle nada. Toda esa mierda que habló, todo eso disparate que dijo, solamente para que el gobierno pudiera justificar más de 3,000 millones de pesos gastado allí sin necesidad. Debería callarse calladito por un buen tiempo. Te quiero, te considero, pero en un bar bebiendo romo y cantando, no como funcionario. Tú sabes que es maquillando que andan. Dime, vamos a citar lo que dijo Nayib Bukele en febrero del 2026 cuando tuvo este encuentro en Chile. Y él dijo que el Estado debe garantizar primero los derechos de la gente honrada que los derechos de los criminales. Yo creo que ya ahí está resumido en completo lo que sería el perfecto funcionamiento de esta organización dentro de las cárceles modelo de nuestro país. Hay algo que me preocupa a mí y es que, además de mi indignación, ¿verdad? Que es mayúscula. Y es que es mayúscula. El tema de que se garanticen derechos humanos a los que están presos, ¿verdad? Yo espero que a partir de entrar en vigencia este nuevo personal, porque yo particularmente veo esto más que como un recurso, como el ingreso de más personal a una nómina pública. Y me disculpan, que probablemente incluso esas ventanillas las veremos funcionando de 9 de la mañana a 12 del día, porque ahí no va a haber gente después de eso. Claro, mira, vamos a recordar algo. Vamos a recordar algo. Me preocupa algo, Gerson, y es la cantidad de personas que hay en este país cumpliendo pena, donde ya ellos cumplieron los años que les correspondían, porque a un juez no le da la gana de conocer su caso para que se vaya para su casa. Pero vamos a hablar un poquito de Roberto. Vamos a hablar un poquito de Roberto. Antes que hable de Roberto, yo lo que también veo en este caso es oportuno que hayan derechos humanos ahora en las Parras para que sean voces defensoras de un Jacín que se está muriendo. Correcto, pero por ahí eso vamos. Es todo lo que fíjate, vamos a hablar un poquito de Roberto. Es así, hermano querido. Pero oye, es más voces para que saquen a ese señor de la cárcel. Y no se va a poder. Yo voy a dejar esta pregunta sobre el aire. Fredny, Omar, Yuringri y Josué. Ustedes vieron el día pasado movimientos de presos de la Victoria, de Najayo hacia La Parra. Correcto. Eso fue posterior a que estuviera Santiago Jacín. Los presos que se removieron de esa cárcel a La Parra, tenían funciones específicas. Eran cocineros, plomeros, gente que tenía labores en las cárceles. Luego que Santiago Jacín lo metieron allí en ese hotel que le hizo el Estado por 3,000 millones de pesos. ¿Ustedes han visto movimientos de presos? Cuando se supone que eso debería ser un traslado continuo hasta que se despoble la Victoria. Bueno, no se han visto movimientos de presos, para nada. Una vagabundería. Roberto Santana debería callarse la boca. Callarse la boca. Y a su amigo Santiago Jacín dejar de ponerle la vaina cómoda y de completarle el resort donde él lo llevó. Ahora te voy a decir algo. La cárcel de La Parra tiene las cárceles per se mucho más pequeñas. Entonces, los presos que tenían una habitación, que en esa habitación tenían aire, tenían un Nintendo, tenían, que estaba en Alaska. Exacto. No sé si lo trasladaron a todos, pero yo sé que a la mayoría de ellos sí lo trasladaron a La Parra. Y eso era un terror, un horror para esos presos cuando le dijeron que ya la semana que viene empezaban a mudarlo a La Parra, porque saben que ahí se le iba a hacer un poco más difícil conseguir todo lo que ya tenían en la comunidad, porque hasta sirvientes y cocineros tenían lo que estaban en Alaska. Eso es un resort, La Parra.
Ahí llevaron, eso lo prepararon para llevar a Santiago Jacín y compartes. Y Eso los que fue faltan por preparado para eso. Yo lo Y que- allí están, y óyeme, ¿quién supervisa la parra? ¿Quién ha ido a visitar ahí adentro? ¿Quién sabe cómo están esos presos ahí adentro? Nadie. Un complejo grandísimo para 3 gatos. Díganme Claro. ustedes. Es de Y uno esa- de los gatos no puede caminar 10 pasos porque se desmaya. Que es así. ¿Y qué? Que se A su desmaya. escun. Que ha perdido 70 libras con Pero, un cocinero, claro. un Pero chef el haciendo que, la el que comida. pierde esas libras, su salud ¿Será debe estar- haciendo es porque- ejercicio que está? No, su salud debe estar en mejor estado. Claro. Que lo que estaba cuando estaba Cuando en Senasa. entró, claro. Metiéndose toda la medicina que no se le daba. Cállate la boca. Entonces, no solo eso, sino que es lo que se denota con este tema de entrar derechos humanos es que quieren tapar algo. Pasarle un pañito de agua tibia por encima de que, oye, ahora las cárceles vamos a poner una ventanilla de recursos de derechos humanos a cada cárcel, para que tal vez el dinero que ha malgastado el Estado o que ha invertido en otras obras puedan justificarlo con que lo gastaron haciendo esto, poniendo derechos humanos en cada cárcel. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto van a ganar? ¿Cómo va a ser la jerarquía? ¿Cómo va a ser el horario? ¿Cuántas horas van a trabajar? ¿Y quiénes van a estar ahí? Si van a ser psicólogos o si van a ser personas que son trabajadores ya graduados, de trabajadores sociales. ¿Quiénes van a estar ahí? Y sobre todo, ¿a qué preso van a atender allí? Porque Exacto. seguramente no son todos los presos. Porque que por están eso allí. dije que aquí el problema no es que hayan regulatorios temas de derechos humanos. Aquí lo desafortunado es que las condiciones no son equitativas para todos los presos. Nosotros tenemos un sistema judicial que aboga por fortalecer a los delincuentes de alta escala. Ahorita hablábamos del tema Payán, que más que probablemente una situación jurídica, es un tema familiar, y los medios de comunicación le han dado un tratamiento distinto. Es lo mismo que el tema de Jacín. Aquí hemos visto periodistas importantes referirse al tema de Santiago Jacín. Espérate. Periodistas Pañito de agua importantes. Lacras humanas que tienen un micrófono para comunicar. pero tú- Porque el que defiende a Santiago No, Jacín, no el que defenderlo. utiliza No un micrófono para defender a Santiago Jacín, no es más que una lacra. No defenderlo porque saben que hay una condena social que va antes que la misma de los tribunales, pero intentan Aquí eso no pasarles importa porque cuando pasó pasarle el caso del paño Yexi hay tibio. muchos medios de comunicación que Que siguen todavía intentan pasarle defendiendo. Todavía el lo caso siguen Antonio defendiendo. Espaillat, y si es un caso que sigue abierto, es un caso que sigue latente Entonces- y doloso. A nariz desabrochada, a nariz de guante de catcher de pelota. Lo escuché ayer, antes de ayer, defendiendo a Antonio Payá todavía el tanto de ¿Quién juego. es ese? Oh, el amigo tuyo, ¿Quién? mi color, que es del color de esta tablet. Ah, no, tu ¿Qué? mentor. El mentor tuyo. Ese mismo. El que te enseñó todo lo que sabe. Sí, el que te está dando la espalda ahora. ¿Cómo buscártela? ¿Cómo se mienta ¿Cómo- la madre? cómo chuparle una botella? ¿Cómo se mienta la madre en venezolano? dije, ¿cómo El se coño ¿Cómo de que madre, es el coño de la coño de madre. madre. en venezolano? Pero mira lo que hay. Tú dices Martínez Pozo. Correcto. Mira, lo que pasa efectivamente es dentro de ese equipo del Sol de la Mañana que cada vez se entierra más porque cada uno tiene sus lacras preferidas, voy a decirlo así. El otro narizón que es blanco, Ese que mismo. defiende a Jacín cuando van a fumar puro, seguro le brindaba. Ten cuidado Porque- que es amigo del dueño de este No, solar. bueno, puede ser amigo del medio de quien sea. Jacín no tiene excusa. Jacín no tiene excusa. Que se siga fumando los habanos allá. O lléveselo usted a fumárselo allá. Porque, ¿por qué tú no vas a fumártelo allá? ¿Cómo que se llama ese individuo? Feli, ese Virgilio Feli. Virgilio Feli, ese mismo. Mi, Virgilio, mi hermano, y mi fúmatelo hermano te allá. quiero, pero las últimas... Fúmatelo allá. Martínez Pozo. Así mismo como él lo dice Pozo, ahí deben tirarte todos los cadáveres del Yexet en tu apellido. Por estar defendiendo lo indefendible. Lo mejor en los casos de una persona conocida, allegada a ti y que está envuelta en cualquier caso, sea así, sea los hermanos Espaillat, sea quien sea, es mantener un silencio y no meterse en cosas que nadie puede defender, porque la verdad está latente, la verdad está allí. Jacín es el criminal más grande de aquí y los hermanos Espaillat son los asesinos seriales más grandes de este país. Simple, les guste, les duela, les coma el remordimiento y les quita la paz.
es así. Como dijo si la doña justicia los va a condenar o no, la justicia que se agarre. Como dijo doña Melo, ayer solamente se compara con el holocausto. Es correcto. Mira, No, de y verdad. para que tú veas que las cosas no andan bien, la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana anuncia hoy el cierre de la DEA en No Santo pudieron. Domingo por corrupción. No Qué raro. pudieron. Oye. No pudieron con los tigres. Por corrupción. Oye, aquí no puede nadie. Señores. Nadie. Qué tú sabes. raro. Esto es algo que va más allá. Mira, vámonos a una pequeña Qué pausa y vamos a raro. dejarlo allí porque el mentor de mi amigo Sepúlveda, ¿Cualquier momento señor llama? Martínez Sepúlveda Larry Pozo, está llamando.